Bueno, nuevamente con ustedes, queridos televidentes, está en este segmento de la realidad nacional, cara a cara, el licenciado Edmundo López, que ya lo conocemos, es un cientista que está inmerso en todos los problemas de la debacle social, dentro de toda su coyuntura, y con él siempre hacemos temas de opinión, temas que crean o que nos ayudan a crear a nosotros una expectativa real, una expectativa posible, en la cual hay una salida para seguir sobreviviendo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y que está muy en boga, que son el tema de las reformas a la Constitución, la reforma a la ley de partidos políticos, y quiero decirles, la ley fue creada para cumplirla, la ley fue creada para regular la convivencia humana entre los seres humanos. Su simple violación conlleva a cumplir un castigo, conlleva a que nos impongan una pena. Debemos de respetar la ley, debemos de ser respetuosos de la ley, no para mantener un estado de legalidad, sino que para sostener un estado de derecho. Debemos de recordar que cuando el estado de derecho se fractura totalmente, el único eslabón que lo sostiene es el estado de poder, pero debe de ser un estado de poder regulado también. Ese estado de poder conlleva verdaderamente a tener unas fuerzas de seguridad integradas que tengan sentido de conciencia y que en un momento dado respondan a la demanda que el pueblo está queriendo ver. Así que el día de hoy con nosotros el licenciado Edmundo, muchas gracias Edmundo, nuevamente muy agradecido y muy honrado con tu presencia, y quisiéramos que nos hablaras un poquito de esa reforma electoral o a partidos políticos. Resulta que después de que se firmaron los acuerdos de paz, se tuvo la perspectiva de hacerle una serie de reformas a la ley electoral con el objetivo de avanzar en el proceso de transición a una democracia más real y más profunda. ¿Por qué? Porque el país, siendo un país de capitalismo muy atrasado, un capitalismo oligárquico y en una permanente crisis crónica, las elecciones, aunque han sido libres, han tenido cierta pureza desde el punto de vista electoral, pero se dan dentro de un marco de absoluta falta de equidad. Se dan dentro de un marco en el que los financistas de los partidos políticos, especialmente los que tienen más afiliados y están o han estado en el poder, y los partidos políticos que de una u otra forma mantienen nexos de dependencia de los grandes sectores económicos que dominan el país, la oligarquía tradicional, los grupos económicos emergentes y los narcos. Entonces el proceso electoral se ha desnaturalizado a pesar de ser un proceso electoral que ha tenido cierta limpieza, porque es un proceso electoral entera y absolutamente inequitativo. Los partidos políticos, que no son auténticos grandes partidos de cuadros, de masas, democráticos, son partidos pragmáticos sin definición ideológica, son partidos donde el afiliado tiene muy poca influencia, se manifiesta una especie de ley de hierro de la oligarquía de los propios partidos. Además, el tiempo en la televisión, en los medios escritos y en la radio también es inequitativo. Y entonces resulta que el que tiene más dinero, el que consigue más financiamiento, es el que al final se impone, porque está demostrado que a mayor publicidad, a mayor estrategia de publicidad, a mayor inversión, a mayor cita de los nombres de los que tienen más recursos, la población, que siendo de un país de capitalismo atrasado, va poco a poco desarrollando su conciencia, poco a poco va cobrando conciencia de la situación real del país. Entonces se dan procesos de manipulación, se dan procesos de manejo de masas, se dan procesos en que se utiliza incluso la reflexología, el psicoanálisis,
el arte de la guerra es Sun Tzu, y eso trae como consecuencia que el proceso democrático se estanca, se deprecia, porque las elecciones son el primer paso. Son el primer paso para ir construyendo una democracia profunda, una democracia real, una democracia ya no solamente formal, porque los avances de la ciencia política, los avances del derecho constitucional inclinan a que un país en un momento determinado tiene que asumir ya no solo una democracia electoral, ni siquiera una democracia representativa. Tiene que ser una democracia donde haya pluralidad de poderes, tiene que ser una democracia de concertación y tiene que ser una democracia participativa. Entonces, de ahí nace la inquietud de reformar la ley electoral. De ahí nace la inquietud de reformar la ley electoral. Pero, aunque ha habido debate y hay una serie de propuestas, el problema va a estar cuando la propuesta se haga realidad a través del actual Congreso. Un Congreso que no se da cuenta de que paulatinamente se está desacreditando profundamente, ya que hasta el momento llevan 4 meses de inactividad, 4 meses de rencillas mezquinas de carácter secundario, que tienen que ver con la interpelación, que es un derecho constitucional, del cual ha usado la oposición, el partido Valdizón, pero del cual también el partido oficial no ha sabido respetar la normativa constitucional. Entonces el Congreso está entrampado, 4 meses de inactividad. Han retornado a labores para sacar adelante la ley de enriquecimiento ilícito, que dicho sea de paso, fue de manera nefasta y arbitraria derogada por el gobierno de Álvaro Arzú, probablemente para que no hubieran consecuencias a raíz de las privatizaciones espurias que manejó y que desmantelaron al Estado. Entonces estamos frente a un Congreso que está demostrando incapacidad en el partido oficial e incapacidad en la oposición, y una serie de intereses mezquinos secundarios que no van en función del bien común. Esperamos que en un momento determinado, como producto de una autocrítica y de las críticas que reciben el Congreso, al margen de los intereses de los partidos grandes, entre comillas, asuma realmente el camino de hacerle reformas profundas a la ley electoral para hacer el proceso electoral no solo limpio, honesto, sino que realmente democrático, equitativo, para que paulatinamente la democracia electoral sea de mejor calidad, de mejor categoría, y que eso impulse el proceso de transición hacia la democracia, que está empantanado. Incluso hay involuciones. Gracias. Quiere decir que es preocupante porque las decisiones no tenemos decisiones soberanas. Es decir, las instituciones que conforman el Estado, aquellas organizaciones de oposición, el Congreso de la República, que es el legislativo, no tienen decisiones soberanas. Estamos viendo, de acuerdo a tu comentario, que un partido político entra en aquella contienda que podría ser un canibalismo político. ¿Quién tiene más para abarcar más territorio en dinero? ¿Quién tiene más para sacar más propaganda? Y cuando empieza esa lucha encarnizada, con la desesperación de obtener el poder, no importa qué tengamos que justificar, el fin justifica los medios, pues nos casamos con un capital espurio, capitales oscuros, vendemos la soberanía, con tal de que nos aporten dinero, que podamos llevar una campaña de mucha abundancia, que podamos comprar adeptos y sobre todo, algo que no se vende es la conciencia, pero aquí en Guatemala la conciencia la tiene el estómago y la compran. Entonces, eso es delicado porque en el momento que se haga una reforma a la Constitución, todos aquellos diputados que están legislando, que se están oponiendo, es por un interés económico,
que están promulgándola es por un interés económico. Nunca hay un interés social, un interés de conciencia, un interés de nación para poder reformar una ley y que realmente tengamos un anillo protector contra todos aquellos poderes fácticos que quieren dañar la soberanía en Guatemala. Y no solo la soberanía, sino que al guatemalteco, al ciudadano libre y corriente. Entonces es preocupante. Dentro de esta temática, ¿qué tiene prioridad? ¿Tendríamos que reformar primero la Constitución o la ley de partidos políticos? Bueno, es obvio que primero debe reformarse la ley electoral y de partidos políticos, porque se está vislumbrando la posibilidad por iniciativa del presidente, por iniciativa del Poder Ejecutivo, que se hagan reformas a la Constitución. Para reformar la Constitución hay dos caminos. Uno es el camino de que las 2/3 partes del Congreso aprueben la reforma de la Constitución de los artículos que no son pétreos, los que tienen que ver con aumentar el periodo presidencial o la reelección, lo más importante. Y como consecuencia de esa reforma del resto del articulado de la Constitución, que pretende la reforma del Estado, de la seguridad y la justicia, y de los aspectos que tienen que ver con la corrupción y la Contraloría General de Cuentas de la Nación, vendría una consulta popular. Entonces, es necesario que, si se trata de una reforma constitucional que por último recurre a la consulta popular, o si se trata de una iniciativa que también tiene que estar a través del Congreso, de Asamblea Nacional Constituyente, obviamente, para que verdaderamente se consolide un Estado de Derecho, para que se consolide un Estado democrático constitucional, hay que reformar esa ley electoral que a estas alturas es completamente obsoleta y anacrónica. Hay que reformarla porque es el único método que permitiría que cualquier tipo de consulta, referéndum o elecciones de cualquier naturaleza se den dentro de un marco de mayor equidad, un marco equitativo, un acceso equitativo a la prensa, a la radio, a la televisión y a los recursos de un financiamiento público para que hubiera equidad y para que vaya quedando limitado el financiamiento privado, pero además que sea un financiamiento bien individualizado, bien personalizado, bien transparente, para que no se cuelen los dineros del crimen organizado. Entonces, conclusión, primero es la reforma de la ley electoral y partidos políticos, después vienen las reformas a la Constitución que impliquen alguna reforma y modernización del Estado, de la justicia, del sistema de justicia, de la Contraloría General de Cuentas, etcétera. Pero aquí también hay algo delicado. Resulta que el principal defecto de nuestra Constitución actual, en primer lugar, empieza porque es una Constitución que en elementos fundamentales no se cumple. El respeto y el derecho a la vida. El respeto y la inclinación a que realmente se cumpla lo que tiene que ver con el bien común. En segundo lugar, la Constitución fue hecha dentro del contexto y el fragor del conflicto armado. Entonces hubo condicionamientos de sectores poderosos del país que en un momento determinado le tienen pánico, lo cual es absurdo, a que en la Constitución se abra la posibilidad de entender lo que sí lo admitía la Constitución del 45, la función social de la propiedad. Ya no estamos en una época, estamos en un fin de época donde se plantea que la propiedad absoluta de los medios de producción sociales no debe mantenerse esa posición inalterable, absolutista, y no permitir la función social de la propiedad.
porque eso a la larga lo único que trae es el no cumplimiento de las leyes o la desestabilización y todo tipo de subversiones en un momento determinado. Los avances de la ciencia política, del derecho constitucional, los avances en cuanto a modernizar profundamente el capitalismo guatemalteco implican que reformar la Constitución debe ser algo que dé lugar para que haya una opinión de todos los sectores sociales, de todas las fuerzas sociales, políticas, económicas de este país, para que de ellas surja un nuevo gran pacto social por consensos. Pero además debe considerarse que la única fórmula para modernizar el capitalismo guatemalteco es abriendo paso a la función social de la propiedad que permita legislar en función del desarrollo rural y de la transformación agraria, que lo han hecho los grandes países que dominan la historia de Guatemala, del mundo: Estados Unidos, China continental, Taiwán, Francia e Inglaterra. Ahí la legislación abrió paso a entender la urgente necesidad de la función social de la propiedad y de la transformación agraria para alcanzar la modernidad democrática, la modernidad capitalista, la economía mixta, que es punto de partida para la justicia social, la estabilidad política y la proyección hacia el bien común. Gracias, licenciado. Vamos a un corte comercial y regresamos, queridos televidentes. Bueno, nuevamente, para continuar con el tema de la reforma a la Constitución y a la ley de partidos políticos, que es un tema de más importante, quería preguntarle algo aquí al licenciado Edmundo, porque en el momento que haces énfasis en que para reformar la Constitución hay 3 mecanismos incluso que son de protección para nuestro ordenamiento legal, que son los artículos pétreos, donde no se va a permitir que se alargue el periodo presidencial, no se va a permitir la reelección, ¿verdad? Y cualquier otro tipo de manipulación que pudiera haber sobre los artículos, tienen ya su mecanismo. Ahora, si reformamos la ley de partidos políticos, que es una ley de hecho importante, ¿qué mecanismos vamos a utilizar para que no se dé esa infiltración de capital privado o de organizaciones internacionales para en un momento dado manipular la decisión de esa consulta popular? ¿Cuál sería el mejor mecanismo para evitar esa manipulación y que todo cambie para que nada cambie? Una muy buena pregunta. Definitivamente, la reforma de la ley electoral debe traer como consecuencia que la mayor parte del financiamiento de carácter al proceso electoral y a los partidos políticos debe ser un financiamiento público. Esto a mucha gente no le gusta, porque piensan que entonces se convierte en dádivas o beneficios para la clase política de Guatemala, que de una u otra manera, especialmente por la ineficacia o incompetencia del Congreso, viene arrastrando cierto grado de desprestigio. Pero si vemos las cosas en rigor y nos fijamos cómo se manejan las elecciones en Suiza, cómo se manejan las elecciones en Francia, en Alemania, en Suecia, en Noruega, en Holanda, los países más avanzados desde el punto de vista constitucional y político de la tierra, el financiamiento público es central, es nodal, porque eso impide precisamente que se cuelen los capitales golondrinas, los capitales del narcotráfico, los capitales de las oligarquías o los capitales de los grupos emergentes, y que después condicionan a los presidentes o a los legisladores para actuar de manera casuística en función del beneficio de los que fueron financistas. Tiene que ser entonces el Estado, tiene que ser un financiamiento público, y ahí viene el problema, porque se plantea entonces aquel dicho que dice: la política, los verdaderos políticos, los grandes políticos, viven con pasión para la política, pero no deben vivir de la política. Ahí se plantea una contradicción. Sin embargo,
si se tratara de una clase política que gana su reputación y su respeto, también, al ser profesionales de la política, podrían tener derecho, independientemente de algún tipo de profesión o actividad que desarrollen de otra naturaleza, tendrían derecho también, de alguna manera, a poder sobrevivir en alguna medida de la política, pero siempre y cuando no fuera de una manera dadivosa ni corrupta, ni en función de intereses o, como ocurre en el Congreso, de abrir paso a la obra pública para beneficiarse con comisiones o con contratistas del Estado. Pero con todo y esos peligros y esos riesgos, no se puede privatizar la política. La política se privatiza cuando fundamentalmente el financiamiento es privado y proviene de distintos sectores que en última instancia no defienden los intereses nacionales, no, que defienden sus intereses particulares. Entonces se privatiza la política cuando es financiada principalmente por sectores privados. Y se trata de oligarquías, se trata de grupos económicos emergentes, se trata de narcos. Y eso trae como consecuencia una desnaturalización de la democracia. Amén de eso, los que son electos ya no están sujetos de ningún control, pese a que su representatividad se erosiona en función de que no cumplen a cabalidad de ser verdaderamente representativos de quienes los eligen. ¿Para qué? Para que defiendan los intereses nacionales y para que se proyecten en función del bien común. Ahora, hay algo importante en esto. En el momento que el apoyo económico sea un apoyo público, un apoyo del gobierno, del Estado, para que la ley de partidos políticos o incluso cualquier reforma que se tenga que hacer, el Estado se dice que no tiene dinero, entonces recurre al financiamiento exterior, de organizaciones internacionales o a préstamos que algún banco internacional, Fondo Monetario, Banco Mundial, el BID, cualquier otro, dan ese financiamiento para un proyecto determinado y desde ese momento pasa a ser fondos del Estado, pero vienen condicionados por una agenda oculta que de alguna manera dimite o dice que tiene que ser tales y tales puntos donde se les deja la puerta abierta y no se les puede tocar, que es lo que ha sucedido con la ley de enriquecimiento, que es lo que pasó también con la ley de ¿cómo se llama? Para la ley de donde le quitan las propiedades al narcotráfico, la ley de extinción de dominio, perdón. Entonces, ¿qué es una ley fratricida? Es una ley que nace en los albores de la desesperación en Guatemala. Es una ley que, si bien es cierto, tiene algunas cosas buenas, pero se violenta el derecho de defensa, se violenta el derecho de inocencia, se pone en riesgo la tenencia de la propiedad. Y si podemos ver ahorita los caballos que quitaron, que se vendieron a un precio baratísimo, que ni siquiera se recuperó lo que se han comido, es como que estuviéramos siendo lo que hacen los organismos internacionales, que de los fondos del Estado rescatan a los bancos, de los fondos de la institución armada que rescató eso, les engordan los animales a otra gente y tienen que vender porque no los podemos mantener. ¿Dónde está definitivamente esa protección para que capital extranjero que viene con propósitos maniquios, con medidas draconianas, a someter la soberanía de los guatemaltecos, de nuestro estómago, del más pobre, no siga teniendo injerencia y que ese capital sea soberano para verdaderamente tener los anillos o los diamantes de seguridad dentro de una ley de partidos políticos? Precisamente por eso es que, aún con las penurias financieras del Estado, si se impulsa la reforma de la ley electoral de partidos políticos, si se impulsa la reforma del Estado, las reformas constitucionales que se están planteando, el financiamiento debe ser público, debe ser un financiamiento del Estado. Y cualquier otro tipo de financiamiento, se trate de un financiamiento privado, nacional, se trate de un financiamiento de alguna institución de carácter supranacional, como tú mencionaste, debe ser muy, pero muy fiscalizado y debe ser realmente aceptado bajo las normas de que, por encima de todo, como algo sagrado, está la soberanía del país y la autonomía del Estado. Y aquí quiero hacer una referencia. Hacer una reforma del Estado superficial, hacer una reforma del Estado que no sea una profunda reforma democrática del Estado,
Eso es muy delicado, porque cuando se hacen reformas cosméticas, reformas de maquillaje, no reformas profundas como lo está exigiendo nuestra formación social, a la vuelta de la esquina esas reformas se vuelven insustanciales. Y entonces ocurre lo que tú mencionaste desde el principio, lo que señalaba el intelectual italiano Leopardi: cambiar algo para que no cambie nada, para que no cambie lo profundo; cambiar lo insustancial para que no cambie lo profundo, lo real, lo que puede traer como consecuencia la profunda modernización que necesita este país, que necesita el Estado, la reforma democrática del Estado, y que necesita la sociedad, para salir de la premodernidad, para salir incluso de manifestaciones de carácter semifeudal en el campo, para verdaderamente entrar en la modernidad, tomando conciencia de los males que la modernidad ha conllevado en otros países. Es decir, una modernidad implica incluso abordar la filosofía en términos de estar conscientes que la modernidad es una meta, la modernidad democrática y la modernidad capitalista, aún dentro del contexto de la crisis global del capitalismo, pero también entender plenamente que estamos en un fin de época, estamos en un nuevo siglo, y que hay que ser críticos también con los aspectos negativos de la modernidad. Y eso implica en nuestro país entonces tomar en consideración la función social de la propiedad, y además tomar en consideración que la única forma de democratizar profundamente este país es darle oportunidad a los distintos poderes que existen, que haya pluralidad de poderes en la conducción y el manejo del Estado, el acceso a la riqueza y el respeto y el reconocimiento y el fortalecimiento del acuerdo de paz, derechos indígenas, para que verdaderamente las etnias tengan representación, una real representación en el Estado. Ahora, sí, las etnias está bien que tengan una representación, pero una representación que calza dolor, que lleva una serie de negatividad en la vida, creo que en un momento dado va a ser muy dura la representación. Y la modernidad que nos atañe a nosotros, de lo que tú estás hablando ahorita, considero que debe ser una modernidad que debe ser de acuerdo a su gradiente. Queremos correr si no podemos caminar todavía. Nosotros tenemos que caminar mucho en aprendizaje, mucho en cultura, mucho en educación, y de acuerdo a eso nuestra modernidad tiene que ser más coercible, porque si no, esa libertad supuesta la convertimos en libertinaje. Es aquí donde, ya estamos terminando el programa, donde conminamos a las autoridades, principalmente al señor presidente de la República, para que se asesore de las personas idóneas con la iluminación de Dios para poder hacer estas reformas, y que pase la historia no como un general de Guatemala, sino como un miembro digno de la institución armada que se llama Ejército Nacional. Así que muchas gracias, queridos televidentes, te agradezco, Edmundo, una persona que nunca se ha negado a poder confrontar este tipo de problemas, y te lo agradezco nuevamente aquí públicamente con los televidentes, que es el conocimiento que les podemos heredar y que nosotros lo debemos de llevar aquí en el corazón y aquí en nuestra conciencia, para poder construir una Guatemala mejor.